Las palabras de Damián Correa resonaron en la sala de juntas como una hoja helada. La luz blanca brillaba sobre la mesa larga y pulida. 12 miembros del consejo permanecían en silencio, desviando la mirada. Nadie me defendió. Ni una sola voz de protesta. Eres nada más que una reliquia del pasado, Teresa. Ironvale ya te ha dejado atrás. How's now? Mi pecho se sentía pesado, pero mi voz permaneció firme. ¿De verdad? ¿Quién mantuvo a Ironvale con vida durante la crisis del 2008? ¿Quién construyó las salvaguardas que protegieron miles de millones de dólares del colapso? ¿Quién tejió los cimientos del imperio que hoy das por sentado? Su sonrisa burlona desgarró mis recuerdos. Y eso prueba que ya terminaste. Ironvale es velocidad, disrupción, audacia, y tú no eres más que una piedra encadenada al pasado. Miré alrededor, 12 rostros agachados. Su silencio dolió más que su insulto. 25 años de mi vida borrados en un solo instante. Mi nombre es Teresa Holgado. Cuando Ironvale no era más que 12 personas en un almacén húmedo que olía a madera, yo estaba allí. Fui yo quien dibujó los primeros diagramas de contingencia en las paredes, quien creó la red de dependencia oculta, la red oculta que mantuvo viva a la empresa en cada tormenta. Era mi criatura, cuidada día tras día, y hoy, alguien que jamás conoció esas noches en vela borró mi nombre con nada más que una firma. Damián alzó la carpeta, su voz llena de triunfo. Los papeles fueron firmados ayer, con efecto inmediato. Murmullos recorrieron la mesa. Me puse de pie, obligando a mis pasos a no temblar. 2 guardias de seguridad entraron. No necesitaban tocarme, pero su presencia bastaba para convertirme en una extraña dentro del mismo lugar que yo había construido. Caminé por el pasillo de mármol. Cada clic de mis tacones resonaba como un reloj que contaba hacia atrás. Detrás de los muros de cristal, los empleados alzaban la vista y luego la bajaban enseguida. Algunas miradas se cruzaron con la mía por un instante dudosas, llenas de tristeza. Recordé cada presupuesto que había defendido para protegerlos, cada noche en que calculé para evitar sus despidos. Y hoy, solo podían mirarme como si ya fuera un fantasma. En mi mano, la tarjeta de empleada se hundía en mi piel. Un pequeño trozo de plástico, y aún así cargaba 25 años de cumpleaños perdidos, cenas frías en hoteles, y aquella llamada en un aeropuerto diciéndome que mi padre había muerto. La apreté hasta que sus bordes cortantes me quemaron la palma. El ascensor se abrió. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, una voz se alzó temblorosa, pero lo bastante clara para alcanzarme. Sin usted, nada funciona. Aren't you? Me giré justo a tiempo para ver a un joven analista, abrazando un montón de informes contra el pecho, el rostro enrojecido por el miedo a sus propias palabras. Luego, las puertas se cerraron. Esa frase me siguió piso tras piso, aún resonando dentro de mi pecho. Mi casa estaba inquietantemente silenciosa cuando regresé. Dejé las llaves sobre la mesa de madera. Me quité los zapatos. La luz de la cocina parpadeó al encenderse, revelando la taza de café a medio terminar que había abandonado esa mañana, cuando aún creía que sería solo otro día normal. Mi hija, Lucía, apareció en el umbral, descalza sobre las baldosas frías. Sus ojos ardían con rabia y dolor. ¿Ellos te desecharon así? La pregunta dolió más que cualquier palabra de Damián. Quise explicarle, decirle que cada sacrificio, los momentos perdidos, las lágrimas que ocultó, habían sido porque creí que la empresa valoraría lo que su madre había entregado. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Lo único que pude hacer fue asentir, susurrando. Sí, lo hicieron. Lucía se dio la vuelta, los ojos brillando. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi viejo portátil. En la pantalla aparecieron los primeros planos de la red de dependencia oculta. En el resplandor azul tenue, comprendí algo. Mi historia con Ironvale no había terminado. En verdad, apenas acababa de comenzar. Me senté en la cocina silenciosa, el resplandor azul de la pantalla del portátil iluminando mis manos.
La vieja máquina, con las teclas desgastadas y la carcasa arañada, aún guardaba toda mi vida en su interior. Allí estaban los diagramas, las líneas de código, las notas apresuradas escritas en noches sin dormir y lo que yo llamaba mi segundo hijo, red de dependencia oculta, la red de sombra. Abrí la carpeta RDO 1999. Cientos de archivos aparecieron, cada nombre despertando un recuerdo. Recordé los primeros días, cuando Iron Valley no era más que 12 personas hacinadas en un almacén húmedo en Valencia. Sobrevivíamos gracias a contratos frágiles, donde un solo error podía destruirnos. Yo había dibujado en la pared los primeros diagramas de contingencia. Si el proveedor A fallaba, pasar al B. Si los mercados se desplomaban, activar cláusulas de respaldo. Aquellos garabatos se convirtieron en la columna vertebral de la red. Creció con cada crisis. En 2001, cuando un banco europeo quebró y amenazó con estrangular nuestro flujo de caja, activé una línea de crédito que había asegurado años antes y Iron Valley sobrevivió. En 2008, cuando el propio mundo temblaba, la red de dependencia oculta se movió en silencio, redirigiendo cada transacción, manteniendo encendidas las fábricas. Los empleados siguieron cobrando sus sueldos, los contratos siguieron fluyendo. Ellos nunca lo supieron, pero fue el sistema el que los protegió. Lo que más recuerdo fue la fusión de 2012. La empresa se había ahogado en deudas. Un solo pago atrasado podía haber derrumbado el imperio. Damián sonreía entonces, disfrutando de los elogios, mientras el dinero llegaba justo a tiempo. Nadie preguntó por qué. Nadie supo que 5 años antes yo había escondido una cláusula en un contrato que desbloqueaba fondos de emergencia. Él recibió la gloria. Yo permanecí en las sombras. Estaba acostumbrada a ello, pero acostumbrada no significaba que no doliera. Dentro del código había insertado una salvaguarda final, un bloqueo de seguridad. Si la arquitecta del sistema yo era eliminada sin autorización adecuada, toda la red lo interpretaría como sabotaje y se bloquearía. No era venganza, era un seguro. Iron Valley no podía quedar en manos de alguien que no entendiera sus cimientos. Y ahora, esa salvaguarda se había activado. A la mañana siguiente, apareció la primera fractura. Un envío de microchips valorado en $1.000 millones quedó varado en el puerto de Barcelona. Faltaba un código de confirmación, el mío, una firma digital que nadie más podía reemplazar. Imaginé a Damián paseando nervioso por su despacho, gritando a sus subordinados: «Es un simple error técnico, solo un fallo menor». Reiría con suficiencia, insistiendo en que nadie en el mercado lo notaría. Pero yo sabía la verdad. En la cadena de suministro global, cada hora cuesta millones. Un contenedor parado detiene líneas de producción enteras. Un contrato sin firmar bloquea los pagos. Todo está conectado. Y una grieta pequeña puede propagarse hasta provocar el colapso. Al mediodía abrí un panel logístico público. La pantalla se llenó de alertas rojas. Cada contenedor marcaba el mismo mensaje: autorización denegada, firma requerida. Apoyé mi mano sobre la pantalla, como si sintiera un latido. El sistema estaba haciendo exactamente aquello para lo que fue creado: proteger la integridad. No le importaba el poder de Damián ni sus discursos vacíos. Solo obedecía a los principios que yo había diseñado en él. Aquella tarde, un correo de un gran inversor salió a la luz. Exigían el informe trimestral de cumplimiento y debía llevar mi firma digital. No la de Damián, no la de nadie más, solo la mía. Imaginé su rostro al leer esa línea. Forzaría una sonrisa, lo desestimaría como un procedimiento anticuado, prometería actualizar los registros. Pero en sus ojos, yo sabía que aparecería el miedo, porque para los inversores, los contratos son ley, y la ley aún llevaba mi nombre. Cerré el portátil. Un dolor agudo atravesó mi pecho, pero debajo corría una certeza fría. No necesitaba mover un dedo.
Al firmar mi despido, Damián mismo había presionado el interruptor. Desde ese momento, su colapso ya había comenzado. Lo que llamaban un pequeño fallo se había convertido en un terremoto. En apenas 2 días, recibí noticias desde Frankfurt, 500 millones de euros bloqueados en transacciones inconclusas. En Tokio, los contratos de suministro estaban paralizados. São Paulo informaba de almacenes llenos de equipos de Iron Valley congelados. El sistema se negaba a liberar el inventario, y en todas partes aparecía el mismo mensaje: firma inválida, autorización requerida. La prensa empezó a olfatear el asunto. Un periodista financiero reveló que muchos de los contratos globales de Iron Vale requerían mi firma digital. La noticia se propagó como fuego. ¿La ex estratega posee la clave del sistema? El titular parpadeaba en las pantallas de la televisión internacional. Dentro de la sala del consejo de Iron Vale, sabía que el aire era más denso que nunca. Directores que antes guardaban silencio ahora se miraban entre sí con inquietud. Surgieron algunos documentos filtrados, correos del departamento legal advirtiendo a Damián de que eliminarme invalidaría los acuerdos. Pero él los había ignorado. Ahora, la verdad estaba expuesta ante todos. En la llamada sala de guerra, supe que los ingenieros estaban sentados frente a pantallas iluminadas de errores en rojo. Tecleaban comandos con desesperación. Damián iba y venía, su voz estallando como un látigo. Sobrescriban. Sáltenlo. Este es nuestro sistema, no el de ella. Now. Un joven ingeniero rompió a llorar. Yo misma lo había formado. Su voz temblaba cuando dijo: la señora Holgado nos dijo que nunca rompiéramos los bloqueos de integridad. Si lo hacemos, el sistema se autodestruirá. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Cuanto más lo forzamos, más se extienden los errores. La sala quedó en silencio. Damián estalló en furia, llamándome saboteadora, acusándome de haber puesto trampas. Pero la mirada de los empleados había cambiado. Ya no le creían. Recordaban las noches en que me quedaba hasta tarde, enseñándoles a proteger los datos, repitiendo un principio: la integridad no se negocia. Las acciones de Iron Vale se desplomaron. Los inversionistas huyeron. La prensa atacaba sin cesar. Yo estaba sentada en mi cocina, con el portátil abierto, mirando los números caer en picada. No había alegría en ello, solo el frío peso de lo inevitable. El teléfono sonó. Una voz en susurro: señora Holgado, somos varios miembros del consejo. Confírmenos, por favor. ¿El sistema realmente requiere su firma? Respondí con sencillez. El sistema solo obedece las reglas. Son las personas quienes las rompen. Silencio en la línea. Ellos comprendieron. Esa noche, un abogado de la empresa llamó. Teresa, debo advertirte. Damián se está preparando para demandarte. Dice que diseñaste todo esto como venganza. Solté una risa amarga. 25 años de devoción, ahora convertidos en crimen. Pero no tenía miedo. La verdad estaba escrita en cada línea de código. El sistema no miente, no traiciona. Solo refleja la arrogancia de Damián. Cerré el portátil y exhalé. La fractura había aparecido y ya nada podía repararla. Esa mañana abrí las noticias financieras y presencié algo que nunca había visto. Las acciones de Iron Vale sangraban en rojo en el mismo instante en que el mercado abrió. Los números se desplomaban como piedras que caen por un acantilado. En cuestión de minutos, miles de millones de dólares se evaporaron. No me sorprendí. Ya lo sabía. Cuando la verdad se deforma durante demasiado tiempo, basta una grieta mínima para que todo el muro se derrumbe. En la sede central, escuché relatos del caos. Damián Correa aún intentaba mantener su porte de autoridad. De pie en la sala de crisis, con la corbata floja, el rostro demacrado por noches sin dormir, pero con la voz golpeando como un martillo, declaró: esto es solo un pánico momentáneo. El mercado se recuperará. Hemos sobrevivido a tormentas antes.
Y esta vez no será diferente. Pero esta vez no era el mercado. Esta vez era la verdad. Los mismos inversores que antes lo habían elogiado en las portadas de las revistas ahora anunciaban retiros masivos. Los bancos exigían el reembolso inmediato de las líneas de crédito. Los fondos de pensiones huían para proteger los ahorros de la gente. La prensa actualizaba hora tras hora, llamando a Iron Valley un barco que se hunde. En la sala de ingeniería, los empleados se inclinaban sobre sus monitores. Todas las pantallas mostraban el mismo mensaje: autorización denegada, bloqueo de integridad. No importaba cuántos comandos teclearan, el sistema se negaba. El mismo principio que yo les había inculcado, nunca romper un bloqueo de integridad, se había convertido en un muro de acero. Mi teléfono sonaba sin cesar. Directores, ejecutivos, incluso aquellos que habían evitado mi mirada cuando fui humillada en la sala del consejo, ahora venían suplicando. Me prometían devolverme el asiento, darme el control total, incluso poner mi nombre en la sede central. Su ruego siempre era el mismo: solo regrese y firme, Teresa. Usted todavía puede salvar la compañía. Pero permanecí en silencio. Había sacrificado 25 años por Iron Vale, intercambiando cada momento familiar. Y ahora, solo al borde de la ruina, ¿se acordaban de mí? Luego llegó la llamada de Damián. Su voz era áspera, temblorosa como la de un hombre que se ahoga. Teresa, por favor. Lo admito, me equivoqué. Lo que quieras te lo daré. Cargo, poder, reconocimiento, todo. Solo firma y desbloquea el sistema. Si no lo haces, Iron Vale morirá. Arwen, escuché. Recordé el día que se burló de mí frente al consejo, llamándome reliquia. Recordé cuando robó mi propuesta y recibió los aplausos. Y ahora suplicaba como un hombre roto. No dije nada. El silencio mismo fue el veredicto. Al mediodía llegó el golpe final. Un conglomerado asiático, el mayor inversor de Iron Vale, anunció que retiraba toda su inversión. En un instante, la empresa perdió su último sostén. Los titulares estallaron. Iron Vale al borde de la bancarrota. La acción se desplomó hasta el fondo, decenas de miles de millones borrados. Me senté en mi cocina familiar, mirando una taza de café que se había enfriado desde la mañana, sin júbilo. Solo el peso desnudo de la justicia. Yo no había saboteado nada. Fue Damián con su arrogancia quien presionó el interruptor de autodestrucción, y el sistema que construí simplemente hizo lo que había sido diseñado para hacer: preservar la integridad. El día fatídico había llegado. La sala de juntas de Iron Vale ya no era el escenario deslumbrante que solía ser. No había champán, ni risas, ni asentimientos falsos ante los discursos vacíos de Damián Correa. Ese día, el aire era denso, pesado, como si cada ladrillo de la pared ya supiera que este sería su final. Yo no estaba allí, pero las noticias, los relatos y mi propia imaginación dibujaron la escena con tanta claridad como si hubiera estado sentada en esa misma sala. Damián entró, con el traje arrugado, la corbata floja, los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Con su voz de gritos tan familiar, golpeó la mesa y declaró: «Deben permanecer leales a mí. Yo soy el único que puede salvar a Iron Vale. Nadie más». Pero esta vez, nadie respondió. Los rostros que antes asentían ahora evitaban su mirada. Las cabezas que solían inclinarse rápidamente ante cada palabra suya, ahora se inclinaban hacia abajo, como si solo esperaran el momento final. Cuando el presidente llamó a votar, el silencio era tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. ¿Qué mano se alzaría para apoyarlo? Ninguna. Todas permanecieron inmóviles, y entonces el mazo golpeó, su sonido frío resonando. Damián Correa queda destituido, con efecto inmediato. Imaginé su rostro palideciendo y luego enrojeciendo de furia. Gritó, golpeó la mesa, amenazó con juicios, con venganza. Pero esta vez sus palabras no tenían peso. Entraron los guardias de seguridad,
los mismos que una vez me habían escoltado fuera de esa sala y ahora pusieron sus manos sobre sus hombros. La amarga ironía era un círculo perfecto. Se resistió, pero nadie lo defendió. Ningún director se atrevió a mirarlo a los ojos. Y así, el hombre que se creía invencible fue conducido afuera, despojado de su cargo, de su poder y de la ilusión de que alguna vez había controlado de verdad a Iron Vale. Aquella tarde, los medios de comunicación globales estallaron. Los principales periódicos publicaron titulares sensacionales: La arquitecta silenciosa, la mente detrás de Iron Vale. Los reportajes empezaron a desenterrar huellas de la red de dependencia oculta, el sistema que yo había construido con tanto esfuerzo durante 25 años. Contaron la historia de una mujer que escribió código en silencio, que negoció cláusulas, que tejió la red oculta que protegió a la empresa a través de cada crisis. Lo llamaron justicia poética. El hombre que se burló del silencio fue derrotado por el silencio mismo. No di un paso hacia el foco de atención. No me paré frente a los periodistas ni saludé a las cámaras. Me senté en mi pequeña casa, en la cocina familiar donde había bebido incontables tazas de café frío en noches interminables. Delante de mí había una caja vieja, con los bordes de cartón desgastados por el tiempo. La abrí y dentro había reliquias de toda una vida ligada a Iron Vale, contratos descoloridos, notas apresuradas escritas en salas de espera de aeropuertos, unas cuantas fotos borrosas con colegas de antaño. En el fondo encontré mi primera tarjeta de empleada. La levanté y quité suavemente la fina capa de polvo. En la foto, una Teresa más joven me devolvía la mirada, con los ojos brillando de ambición y fe. Recordé la sensación de aquel día, el corazón acelerado, las manos temblorosas al sujetar la tarjeta en mi camisa, convencida de que comenzaba un viaje que daría sentido a mi vida. Ahora, sentada en silencio en mi cocina, contemplé ese rostro, sonreí levemente y susurré: 25 años. Ahora sí significan algo. El significado no estaba en una oficina de esquina, ni en un título que me habían ofrecido cuando suplicaban que regresara. El significado estaba en la verdad, que la justicia había hablado. El sistema que construí no me había traicionado. Funcionó exactamente como lo había concebido, para salvaguardar la integridad, para desenmascarar el engaño, y al hacerlo, también me protegió a mí, al pronunciar las palabras que ya no necesitaba gritar. Afuera, el mundo era ruidoso. La prensa explotaría la historia durante semanas. El consejo se apresuraría a buscar un nuevo CEO. Los inversores discutirían sobre la recuperación. Pero para mí, todo aquello no era más que un eco lejano. No necesitaba fama, no necesitaba elogios. Lo único que había encontrado era silencio. El silencio que una vez fue la humillación que me obligaron a tragar al salir de aquella sala. Pero ahora, el silencio era victoria. El silencio era poder. El silencio era justicia devuelta por 25 años de sacrificios por cumpleaños perdidos, por llamadas familiares interrumpidas por crisis. Coloqué la vieja tarjeta sobre la mesa, soltándola suavemente. En ese momento, sentí que el peso de décadas caía de mis hombros. Que Iron Vale sobreviviera o se derrumbara, ya no me pertenecía. Yo ya había cumplido mi parte. Había defendido el último principio. La integridad no se negocia. Y fue ese principio el que escribió este final. Un final sin aplausos, sin luces brillantes. Solo una mujer sentada en una pequeña cocina, mirando atrás en el camino recorrido y sabiendo que, al fin, era libre.